El siguiente programa es apto para todos, no contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Un cordial saludo para todos ustedes, amables televidentes. Sean ustedes nuevamente bienvenidos a su programa Tiempo para la Salud. Como ya es habitual en nuestro espacio, pues queremos compartir con ustedes un tema relacionado con el cuidado de nuestra salud. El día de hoy vamos a abordar el tema de enfermedades respiratorias bajas. Es el tema del día de hoy y que sea el doctor Mario Gaviria quien le dé la bienvenida, quien nos hable un poco sobre el tema que vamos a estar compartiendo con ustedes en los próximos minutos. Un saludo para todos los televidentes de Tiempo para la Salud, un saludo a Alexander, muchas gracias. A Telier, Antena 4, a Redesur, que nos lleva a los hogares de todos nuestros municipios, los 8 municipios que cuentan con canal comunitario. Claro que sí. Y sí, vamos a hablar de infecciones respiratorias bajas, Claro. Que son un grupo de complicaciones sobre la infección respiratoria aguda o de fenómenos un poco más complejos, más graves, que lo que hablábamos en capítulos anteriores cuando nos llamábamos Salud Jardín de infección respiratoria alta. De la infección respiratoria alta, les recuerdo, hablábamos de la sinusitis, la otitis, la faringoamigdalitis, la laringitis, que esta está muy intermedia. La laringitis podría considerarse inclusive una infección respiratoria baja, las otitis, ¿sí? Y la gripa o rinofaringitis aguda. Ahora vamos a hablar de las infecciones respiratorias bajas, que ya entran a que no es la tubería que lleva el aire hacia los bronquios, sino ya los bronquios como tal, o el pulmón como tal, el alvéolo pulmonar, que es la unidad más importante de nuestro pulmón, la que se ve afectada. Entonces básicamente vamos a enfocarnos en 3 cositas, pero esas 3 cositas se manejan muy similar, que sería la bronquitis, la bronconeumonía, la neumonía, pues que prácticamente vienen siendo enfermedades iguales o similares, pues. Doctor, una duda, cuando hablamos de infecciones respiratorias altas y bajas, entonces el calificativo o el término bajo y alto obedecen a la parte del sistema respiratorio que se ve afectado. Claro que sí. ¿Podríamos decirlo de esa manera? manera? Claro que sí. Básicamente hay un punto en nuestra vía respiratoria que lo consideramos de ahí para arriba alto, de ahí para abajo bajo, Okay. ¿sí? Que es la narina, queda en la tráquea, mejor dicho, ¿sí? Entonces el aire entra por nariz y boca, pasa a la parte, por la nariz va a la nasofaringe, por la boca a la orofaringe, ellas dos se unen en la parte posterior, pasan a la laringe, que ya es en la tráquea, que es donde están las cuerdas vocales, y luego se va a dividir en los 2 bronquios, ¿sí? Ya en ese punto donde se va a dividir se considera vía respiratoria baja, y a partir de ese punto se consideran infecciones respiratorias bajas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es muy sencilla, que la infección respiratoria alta no causa tanto deterioro en el paciente, es más fácil de manejar, es más fácil de identificar y de cuidar, y el paciente se va a recuperar en menor tiempo. La infección respiratoria baja es más agresiva, va a comprometer mucho más el estado general del paciente. ¿Por qué? Porque ya va a afectar directamente la oxigenación, mientras que en la infección respiratoria alta no hay afectación de la oxigenación. Hay afectación también del patrón ventilatorio, que es esa posibilidad de intercambiar
el aire que entramos oxigenado por el aire que sacamos con poco oxígeno, ¿cierto? Que ya se utilizó. Entonces, esta infección es mucho más importante. Hay que tener más atención a los síntomas y hay que tener un tratamiento más agresivo y más rápido. O sea que básicamente, doctor, estaríamos diciendo que las enfermedades propias de las infecciones respiratorias bajas son mucho más severas o pueden generar muchas más complicaciones a la salud del paciente. Claro que sí, la mayoría de los pacientes van a requerir tratamientos agresivos, donde se le explica al paciente que se tiene que ser muy juicioso con el tratamiento y el tratamiento probablemente va a ser más largo también, ¿sí? Claro. Y en algunos casos van a necesitar incluso hospitalizaciones. Entonces, el llamado a atención es, bueno, cuando tengamos una infección respiratoria, no nos vamos para la farmacia, no nos automediquemos, no nos pongamos, es que en la fórmula anterior me mandaron esto, porque lastimosamente esto puede ir en contra del paciente, puede favorecer resistencia o puede empeorar el caso. La formulita anterior que me sirvió para la enfermedad anterior donde tenía una infección respiratoria alta probablemente no sea la misma formulita actual para la infección respiratoria baja, ¿sí? La dosis anterior probablemente ya no sea la dosis actual, porque en la infección respiratoria baja hay que utilizar dosis más altas. Eso es un punto importante. Y los síntomas se pueden parecer. En una bronquitis yo puedo tener dolor de garganta. Porque sí, me duele la garganta porque también está inflamada y afectada, pero el punto principal no es mi garganta, sino mis bronquios, ¿sí? En una bronquitis yo voy a tener tos, como lo va a tener en una sinusitis o como lo voy a tener en una gripa común. Pero ya mi problema no es la vía alta respiratoria, sino los bronquios. Hay que abrir bronquios. Hay que mejorar el paso de aire a través de los bronquios. Hay que liberar a los bronquios de todas las secreciones que están recogiendo. En la infección respiratoria alta y baja hay fiebre. En la infección respiratoria alta y baja puede haber moco y congestión, ¿sí? En la infección respiratoria alta y baja hay tos y en la tos puede haber secreción o expectoración de moco. Pero las características y la auscultación de los pulmones por parte del médico y la medición de la oxigenación y la medición de las frecuencias respiratorias pueden llevar al médico a que tome una decisión y determine la infección respiratoria baja. Por eso siempre hay que consultar. Y hay que consultar con el profesional indicado, y el profesional indicado no es otro sino el médico. Sea el médico especializado o el médico general. Normalmente es el médico general el primer paso en la atención en salud y normalmente el médico general resuelve todo o la mayoría de las enfermedades. Yo siempre he dicho, el 90% de los problemas de nuestra comunidad la resuelven en los consultorios de los médicos generales. El 10% se resuelve en los consultorios de los médicos especializados y probablemente estos resuelvan de ese 10%, no logren resolver el 100% de los casos, porque obvio allá va el paciente complicado. Algunas personas que yo he visto que abusan a veces de medios económicos, la medicina prepagada, la posibilidad de pagar, pues llegan directamente de un neumólogo, pero bueno, un neumólogo para una bronquitis que pude haber manejado con un médico general no es lo mejor. Voy donde el neumólogo con el paciente que no se logró controlar por el médico general ni por el médico internista, o el paciente que ya tiene la enfermedad pulmonar crónica, que amerita un estudio más a fondo para determinar cuáles son las características de esa enfermedad y cómo las vamos a tratar. Pero no me voy a ir de entrada para donde un neumólogo, eso no tiene ningún sentido, aunque algunas personas lo hacen. Y no está bien, porque el neumólogo asume también que ese paciente no fue resuelto por el médico general, así que va a utilizar medicamentos de más amplio espectro, claro, más agresivos, y puede generar más daño en el organismo, porque los medicamentos no son inofensivos tampoco. El medicamento hay que saberlos usar porque el medicamento tiene un beneficio y un daño. Y fuera de eso, puede generar resistencias a futuro. Entonces yo tenía una bacteria que se iba a morir fácilmente con pongámosle una claritromicina, pero fui donde el neumólogo, me mandó un antibiótico más fuerte que la claritromicina y claro, la mató, pero quedaron algunas que se volvieron resistentes ya no solo a ese grande, sino a los chiquitos. Entonces hay que hacer las cosas en su orden. Por etapas, ¿de acuerdo? Pues claro, lo primero es consultar al médico. Claro. Si el médico ve que la situación está compleja, me va a mandar para el servicio de urgencias o para el servicio de hospitalización, claro, o me va a pedir que inicie un tratamiento y que sea visto rápidamente por un especialista.
¿Por qué? Porque la situación está un poquito más compleja de lo esperado. Eso es el primer mensaje. Claro que sí. Bueno, doctor, muy importante entonces saber cuáles son, como que sean conocidas como las principales enfermedades que afectan, ¿cierto? Y que son propias de la infección respiratoria de las vías bajas, ¿cierto? El sistema, digámoslo, como usted ya lo mencionó, la parte inferior de nuestro sistema respiratorio. Claro que sí, como ya lo mencionábamos, la bronquitis, vamos a empezar por ahí. La bronquitis se debe a una disminución en el flujo de aire o el paso de aire en los bronquios, porque hay un fenómeno infeccioso o inflamatorio que los está obstruyendo porque aumentó la producción de moco en esa región, ¿sí? Entonces la bronquitis va a disminuir nuestra sensación de bienestar al respirar, nos va a hacer sentir un poco cansados, sobre todo cuando hacemos esfuerzo intenso. Y va a traer consigo unos síntomas más agresivos que los síntomas gripales normales. Entonces voy a tener una tos más intensa, una tos más fea, más ronca, más llena de secreción. A veces logro sacar esa secreción, otras veces no. Cuando logro sacar esa secreción, una secreción más espesa, más amarillosa o verdosa, y voy a sentir el silbido o el ronquido en mi pecho cuando estoy respirando, o sea, cuando tomo aire, cuando lo boto o en ambos momentos. Entonces el paciente que te llega a la consulta y te dice: doctor, en la noche siento que el pecho me pita, me ronca y no me deja dormir. Y sobre todo es un pito o un ronquido que es constante, que no se altera al toser. Por ejemplo, cuando yo tengo mocos en la vía respiratoria alta, toso y probablemente cambie ese sonido. O hago un lavado nasal y cambia ese sonido. En el caso de la bronquitis, el lavado nasal no va a resolver el problema y una tos simple no va a resolver el problema, aunque va a tratar de mejorar. La tos es el mejor amigo en este caso del paciente, porque es lo que trata de limpiar, de abrir, de sacar secreciones. Tenemos ya también la neumonía, vamos a enfocarnos en estas dos, que ya es la infección como tal del parénquima pulmonar, o sea, de las células pulmonares propias, de los alvéolos, que son las unidades funcionales del pulmón. O sea que ya es una infección dentro del pulmón, ya se salió de los bronquios y pasó al pulmón. Y la bronconeumonía, que hay un compromiso de ambos. En estas infecciones respiratorias hay que acudir rápidamente al médico. Los síntomas, como los estábamos numerando, son fiebres más largas, más intensas, o sea, fiebres que superan los 39 grados, pero no nos podemos confiar de eso porque no todas las personas hacen fiebres altas, o no todas las personas hacen fiebre. El paciente mayor de 80 años, por ejemplo, con diabetes, insuficiencia renal, probablemente no te haga fiebre. Entonces, es una tos mucho más intensa, una expectoración o una salida de moco más gruesa, más espesa, verde, amarillosa. Un paciente que se ve más decaído, que se siente debilitado, que se cansa rápidamente, inclusive muchas veces uno los ve que hablan con dificultad, que cortan las palabras, que no son capaces de terminar una frase. Muchas veces el paciente te dice: me cepillo y me asfixio, como y me asfixio, tengo que parar de comer para poder respirar, para poder sentir alivio. Un paciente que empieza a notar que sus deditos se empiezan a poner moraditos, eso es un indicio de falta de oxígeno, o que los labios ya se ven morados, que tienen retracciones costales, que eso es lo que le decimos al paciente, se le marcan las costillas, respira con tanta dificultad, tiene que hacer tanto esfuerzo para respirar que ya no solo el diafragma está utilizado, sino que los músculos accesorios de la respiración, que son los intercostales, por ejemplo, están tratando de esforzar para mejorar la capacidad de respiración. Entonces vemos que se le forma un huequito aquí sobre el esternón, en la parte baja del cuello, o sobre las clavículas, o entre las costillas, y en los niños debajo de las costillas. Aunque los adultos también se puede presentar. Vemos un signo que se llama el aleteo nasal, que es la nariz abriendo y cerrando como una ventana, tratando de capturar más aire. Obvio, estoy dando signos que no van a estar presentes en todos los pacientes, pero que en la medida en que vayan apareciendo más y más signos, me van hablando de gravedad, de que el paciente está mucho más mal. Muy importante, doctor, que quizás se convierta en una práctica como en este espacio, es desvirtuar o romper mitos. Y con respecto a la neumonía, existen bastante, ¿cierto? Y en nuestra cultura popular, y voy a referirme en la cultura del suroeste de Antioquia, nuestra región cafetera, uno de los mitos es utilizar la sangre, pobrecito el animal, ¿cierto?, de los armadillos o burres
como les decimos también coloquialmente en paisa, para tratar casos de neumonía, ¿cierto? Entonces, doctor, es importante que usted pues, nos cuente qué opina con respecto a este mito muy extendido en nuestra región. ¿Tiene alguna relación la sangre de este animalito con alguna posibilidad o con algún factor, digamos, lo que permita tratar la enfermedad, o descartemos y hagamos las claridades y predicciones necesarias con respecto a esto? No solo se utiliza para esto, sino que también se utiliza para el asma. Y lastimosamente tumbar esa creencia es difícil porque hay gran analfabetismo en nuestra región. Lastimosamente hay que aclarar eso. Y porque los mitos todavía predominan en nuestra región. No, para nada. Ni la sangre de gurre ni la sangre de ningún animal nos va a traer un beneficio para el asma o enfermedades alérgicas, y mucho menos para la neumonía, que es una enfermedad infecciosa. Por el contrario, puede empeorar la situación, ¿sí? Muchas veces en la sangre de estos animalitos nos encontramos un bicho que se llama toxoplasma y que va a traer una enfermedad más grave aún que la que ya tenía. O sea que el paciente puede pasar desde un simple asma, que cuando hablamos de asma lo dijimos, el 70% de los asmáticos mejoran con las hormonas de la pubertad. 70% de los asmáticos mejoran con la etapa de crecimiento. Con el proceso natural. El 70% de los asmáticos dejan de ser asmáticos a los 14 años más o menos en promedio. Y terminan con una enfermedad como una toxoplasmosis. Que los que han sufrido toxoplasmosis saben que es grave. Saben qué es eso y saben los fenómenos que puede tener. Hoy no es el tema. Pero no, definitivamente la sangre del pobre animal, primero es un animal en vía de extinción, hay que protegerlo. Así que es un delito que puede dar cárcel inclusive, que te vean cazando un armadillo, o un curre como lo llama la gente. Sí, claro. Y segundo, pues te estás comiendo algo asqueroso, estás comiendo sangre cruda. Y tercero, pues estás arriesgando una enfermedad. Y cuarto, no estás brindando ningún beneficio para tu salud, así creas que lo estás haciendo, ¿sí? Porque es que todo esto hay que dejarlo claro, que la mayoría de las personas lo digan no significa que sea verdad. Y para la muestra nuestros presidentes siempre lo eligen una mayoría, pero siempre nos lo eligen mal. Entonces casi siempre la minoría tenía la razón. Entonces que la mayoría lo diga no es real, ¿sí? Que sea una verdad del pueblo no significa que sea una verdad científica. No tiene fundamento que no tiene ningún fundamento científico, y fuera de eso es simplemente, en este pueblo las cosas son así, pero no es verdad, no está bien hecho, porque todo el mundo lo haga, no está bien hecho. Entonces definitivamente no. El paciente con neumonía, el paciente con bronconeumonía, el paciente con bronquitis necesita tratamientos médicos. Y son, sí quiero aclarar que soy un amigo de los tratamientos en casa, de las bebidas caseras, de los los cuidados en casa, claro, y hay que hacerlos. Yo no estoy en contra de las ramas, no estoy en contra de las bebidas, por el contrario, a todos mis pacientes cuando tienen este tipo de padecimiento les digo, me va a hacer bebida, me va a hacer inhalación de esto y esto, y les hago una lista de cosas que pueden utilizar, pero sí sé que hay que usarlo bien. claro, Sí, no voy a hacer una bebida que no tiene ningún sentido, no voy a hacer un baño que no tiene ningún sentido, no voy a tomar una sangre que no tiene ningún sentido, sino que vamos a buscar las que sí tienen un sentido. ¿Cuáles son las que tienen un sentido? Las que me ayudan a sacar secreciones, las que me ayudan a abrir los bronquios, las que me ayudan a disminuir la congestión. Esas son las que tienen algún sentido. Las otras, ¿para qué las voy a usar? Entonces, ¿qué usaría yo en estos casos? El eucalipto, el saúco, el limoncillo, el jengibre, la penca, ¿sí? La panela, la miel. Entonces hay un montón de cosas que se pueden utilizar para mejorar los síntomas del paciente. Contribuyen a... No te van a aliviar, pero sí te van a ayudar, claro Claro, que sí. excelente. Bueno, doctor, entonces ya hablando, digamos lo que se puede ya como tener una idea del diagnóstico de ese tipo de padecimientos o de infecciones, ahora hablemos del tratamiento. ¿Cuál es ese tratamiento que debe seguir el paciente y finalmente los cuidados, ¿cierto?, que se deben tener? ¿Cómo se tratan entonces estas enfermedades? ¿Cuál es la manera correcta, ya que desvirtuamos los mitos? Entonces el diagnóstico va a ser en un consultorio médico donde el paciente cuenta una historia de infección respiratoria,
el médico identifica cambios en la auscultación pulmonar, porque hay ronquido o silbido que llamamos roncos o sibilancias, porque hay crépitos que son esos sonidos más finos ya del pulmón, porque hay disminución de los ruidos pulmonares, porque se pierde en alguna parte del pulmón el ruido pulmonar, ¿sí? Porque hay disminución de la oxigenación, no en todos los casos, la mayoría de los casos no disminuyen la oxigenación, y los que la disminuyen y baja por debajo de niveles de peligro hay que hospitalizarlos porque hay que adicionar oxígeno al tratamiento. Entonces, en este paciente que el médico logró hacer un diagnóstico y fue claro, el médico, recuerdo esto, tiene que explicarnos qué tenemos y tiene que explicarnos por qué nos manda el tratamiento que nos manda, por qué decidió mandar antibióticos, ¿sí? Entonces entramos al tratamiento. La primera parte del tratamiento es mejorar la ventilación y la capacidad pulmonar, entonces hay que buscar medicamentos que dilaten los bronquios, que abran los bronquios, que saquen secreciones de los bronquios, que nos ayuden a que esa tos sea eficiente, que tosí y sí logré sacar el moco que tenía. Medicamentos que nos mejoren la capacidad pulmonar y medicamentos que ataquen al bicho que estamos creyendo que tiene el paciente. Entonces, en cada edad vamos a identificar un grupo de bichos, entre virus, bacterias y otros, que se encargan de causar estas infecciones. Y según los signos clínicos y los síntomas del paciente, nos van a hacer pensar, esto parece este bicho o parece este otro. No vamos a ahondar en ese tema porque es un poquito más complejo. Según los antecedentes del paciente o donde viva, entonces no es lo mismo el paciente que vive en hacinamiento, o no es lo mismo el paciente que vive en asilo, no es lo mismo el paciente que tiene 5 años, no es lo mismo el paciente que tiene un mes de vida y no es lo mismo el paciente que tiene 90 años. Entonces cada paciente nos va a dar pistas sobre cuál es el probable germen, cuál es la manera mejor de atacarlo, así que sobre esto basamos el tratamiento. Muchas veces usamos unos en general que son los antihistamínicos, que ayudan a disminuir la producción de moco y la congestión, ¿sí? Usamos dilatadores bronquiales, ¿sí? Como el salbutamol, por ejemplo, en algunos casos, no en todos. Y usamos las bebidas. Y vamos normalmente, cuando consideramos que es una infección por bacterias, a usar los antibióticos, que hay que saberlos elegir, hay que saberlos dosificar, hay que saber cuántas veces al día se toman, cómo se toman, si antes de una comida, si después de una comida, si con mucho líquido, porque muchas veces la gente sí, se toma el antibiótico que era, pero a una dosis baja, se toma el antibiótico que era, pero por un tiempo corto, se toma el antibiótico que era, pero en la presentación que no era. Entonces hay que identificar todos esos factores y por eso es un médico y no un farmacéutico. Aclaro, el farmacéutico es la persona que nos apoya a nosotros en la interpretación de las fórmulas, en el manejo de medicamentos, pero quien ordena el medicamento es el médico. Y es acá, doctor, donde es importante continuar con ese llamado para evitar y hacer la invitación a todos nuestros televidentes para que evitemos esa práctica tan común, pero que puede ser tan perjudicial como es la automedicación, porque consideramos, es solamente este medicamento, pero sin el adecuado control y recomendación, pues puede complicar, ¿cierto? Y en este caso, cuando hablamos de enfermedades infecciosas, pues ya se habla bastante de virus o de bacterias que se vuelven resistentes y que obviamente eso va a poner en riesgo la vida del paciente. Y finalmente los cuidados que me mencionabas o que me preguntabas, pues ya hablamos, las bebidas caseras, las inhalaciones en casa, el consumo de abundante líquido. Recordemos que la producción de moco gasta líquido, que la fiebre gasta líquido, que la tos y la respiración rápida gasta líquido, y ese líquido la falta de ese líquido nos va a llevar a una deshidratación y va a complicar la enfermedad. Entonces consumir bastante líquido, las bebidas caseras, hacer las inhalaciones, abrigarnos bien cuando el clima lo amerite, si el clima no lo amerita, no. Y más que abrigarnos bien, cubrirnos la boca. El sitio por el cual ingresa el aire frío a nuestro cuerpo es la boca. A nosotros no nos entra aire frío por el pecho, ni por los brazos, ni por el cuello. Nos entra aire frío por la boca. La nariz tiene los cornetes y las vibrisas que se encargan de calentar un poco el aire. O sea que el aire está a una temperatura afuera. Cuando pasa por la nariz, aumenta un poquito su temperatura. A veces no lo suficiente, entonces en esas ocasiones hay que también cubrirme, ¿sí? Si el clima está extremadamente frío, pero básicamente la boca es el punto más importante, y estar alerta a esos signos de alarma que mencionábamos ahora,
que si aletea la nariz, eso ya es un punto crítico, ya es un paciente que está propenso a hacer un paro respiratorio. Si hay retracciones, si las retracciones son solo supraesternales, supraclaviculares, o sea, encima de la clavícula o el esternón, o intercostales o subcostales, depende de la edad, se va a identificar el signo y se va a decir, este es más grave que este. Los ruidos, ¿cómo se escuchan los ruidos? Tener claro que cuando se escuchan los ruidos muy floridos, hay un fenómeno, pero puede llegar a un momento donde sea tanta la obstrucción bronquial que ya no se escuche nada. No tiene ningún ruido anormal. Eso puede ser, pero puede ser algo peor, que está tan tapado que ya ni siquiera se logran escuchar los ruidos anormales. Ese paciente está al borde del paro cardíaco, del paro respiratorio, perdón. Entonces, es el punto donde el médico tiene que actuar. Por eso es el médico, no el enfermero, aunque el enfermero es nuestra mano derecha, eso sí lo aclaro. Yo adoro a nuestros enfermeros y aquí trabajo todo el tiempo de la mano de Judy, que siempre me ayuda en todos los momentos, ¿cierto? Pero, ¿quién hace el diagnóstico? Hay que escucharlos, claro, eso sí. Y eso es un llamado también para los médicos jóvenes. No están en un servicio de urgencias y hay un enfermero experimentado y el enfermero les hace el llamado de atención sobre un paciente. Doctor, este paciente no me gusta, doctor, pilas con esto. Vayan y den la vuelta. No se paren en su orgullo de médico nuevo. Qué pena pues decir este concepto, pero yo lo viví. Cuando yo fui recién egresado, ya egresé hace 7 años y medio, ya voy a cumplir 8. Ya estoy más viejito. Pero cuando yo recién egresé tuve eso. Yo llegué a un municipio, Jardín, donde tenían unos enfermeros espectaculares, fue una experiencia impresionante. Y ellos me decían, doctor, no me gusta esto. Y yo salía corriendo a mirar. A veces, en la mayoría de veces tenían razón. En la mayoría de las veces acertaron. Y en la mayoría de las veces me salvaron el pellejo a mí, porque yo fui el que corría con esa responsabilidad. Así que escuchemos a nuestros enfermeros, pero pacientes, consultemos con el médico. Obvio, después de consultar con el médico, seguimos también las indicaciones que nos dan nuestros enfermeros de confianza, Emilsen, Judy, Nando, John, Ferney, bueno, etcétera. Nombro los de acá del municipio, que son los que más conozco. Pero en todos los municipios habrá estos enfermeros cancheros experimentados que nos van a dar indicaciones claras. Y obvio también las recomendaciones del farmacéutico sobre, la pastillita, el médico se la mandó así, tómesela con bastante agua después de una comida, pilas con esto, pilas con aquello, ¿cierto? No me la guarde en tal parte, que esas son las recomendaciones que da el farmacéutico, donde se guardan los medicamentos, cómo se cuidan, cómo se toman, ¿sí? Y con este equipo, más los cuidados que nos va a tener nuestra familia en la casa, probablemente vamos a tener éxito en nuestro tratamiento, ¿sí? Entonces, ese es el llamado. Los invito a que nos sigan acompañando en nuestros próximos programas Tiempo para la Salud. Un abrazo para todas las empresas que de algún modo se han vinculado y nos han acompañado en este tiempo. Antena 4, Redesur, Atelier, que es tu empresa, Alexander, Salud Jardín, la IPS CIES, la droguería Los Farallones y bienvenidas todas las empresas que quieran acompañarnos o que quieran pautar con nosotros, porque vamos a empezar a hacer también la pauta. Así que te invito a que nos traigas un café que probé recientemente, que apenas estás promocionando, que se llama Prometeo y que me pareció espectacular, recordando a Filigrano, que ya también le hicimos una pequeña pautica. Nos tienes que traer Prometeo porque se me acabó. Para una próxima ocasión, doctor, estaremos hablando del café. Saludos a los televidentes, que estén muy bien, nos vemos en un próximo programa. Bueno, amables televidentes, les agradecemos por acompañarnos en este espacio. Si quieren conocer más sobre infecciones respiratorias bajas, pues los invitamos a recordar y en nuestras redes sociales y en YouTube encontrarán este programa. Por el momento nos despedimos y los invitamos para que en un próximo capítulo pues se sintonicen y conozcan más sobre temas relacionados con el cuidado de nuestra salud. Hasta la próxima.